El asesinato en la escuela antigua que nunca fue resuelto. La escuela antigua de Cedar Creek había sido testigo de muchos eventos a lo largo de los años, pero nunca ninguno fue más impactante que el asesinato que ocurrió en su interior en 1987. Nadie sabía quién lo había cometido, pero la gente seguía hablando del incidente. La víctima era una estudiante llamada Jessica, una chica popular que todos adoraban. Ella había sido encontrada en el salón de clases de historia, apuñalada varias veces. La escuela cerró sus puertas temporalmente para permitir que la policía investigara el asesinato. Pero después de unos meses sin resultados, se reabrió la escuela y se trató de seguir con normalidad. Pero el asesinato nunca fue resuelto. La gente especulaba sobre quién podría haberlo hecho, pero nadie sabía con certeza. Los rumores decían que la escuela estaba embrujada por el espíritu de Jessica, que buscaba justicia por su muerte. Décadas después, un grupo de amigos decidió explorar la escuela antigua, que había sido abandonada después de un terremoto que la había dejado en ruinas. A pesar de las advertencias de la gente del pueblo, que decía que la escuela estaba maldita, los amigos se adentraron en su interior, armados con cámaras y linternas. Fueron sorprendidos por la oscuridad y la sensación de estar siendo observados, pero continuaron su exploración. Descubrieron el salón de clases de historia, donde habían encontrado a Jessica muerta, pero algo parecía diferente. La habitación parecía haber sido restaurada y el escritorio de la profesora había sido colocado en el lugar equivocado. De repente, los amigos escucharon un ruido detrás de ellos. Al darse la vuelta, vieron una sombra que se movía. Asustados comenzaron a correr, pero una puerta cerrada les bloqueó el camino. En pánico, buscaron una salida, pero la puerta parecía estar bloqueada por una fuerza invisible. Fue entonces cuando comenzaron a sentir el aliento frío de alguien en su cuello. Uno de los amigos gritó, mientras que otro sacó su cámara y comenzó a filmar. Las imágenes en pantalla revelaron una figura humana con una cara borrosa, apuñalando a uno de ellos. En un momento de desesperación, el grupo se separó, intentando encontrar una salida, pero el asesino parecía estar en todas partes, persiguiéndolos y matando a cada uno de ellos. Finalmente, solo quedaba un sobreviviente, un joven llamado David. David logró escapar de la escuela y rápidamente fue a la policía para informar lo que había sucedido. Pero cuando la policía llegó a la escuela, encontraron que no había signos de lucha ni de sangre. Las paredes estaban en ruinas y no había rastro del grupo de amigos. La escuela antigua de Cedar Creek era un edificio imponente de ladrillo rojo y del estilo neogótico. Fue construida a principios del siglo XX y durante décadas fue la escuela más prestigiosa de la región. A lo largo de los años, la escuela se había convertido en un símbolo de la comunidad y generaciones de estudiantes habían pasado por sus puertas. Pero en 1987, la escuela antigua se convirtió en el escenario de un crimen espantoso que aún hoy en día no ha sido resuelto. La víctima fue una estudiante llamada Jessie. El asesinato nunca fue resuelto. La gente especulaba sobre quién podría haberlo hecho, pero nadie sabía con certeza. Los rumores decían que la escuela estaba embrujada por el espíritu de Jessica, que buscaba justicia por su muerte. Décadas después, la escuela antigua se había convertido en una atracción turística para aquellos interesados en lo paranormal. Muchos visitantes afirmaban haber visto la figura de una joven mujer en los pasillos o haber sentido una presencia en el salón de historia. Otros decían que habían oído risas y susurros o que habían sentido frío en habitaciones vacías. A pesar de las advertencias de la gente del pueblo, que decía que la escuela estaba maldita, un grupo de amigos decidió explorar la escuela antigua en una noche de Halloween. El grupo estaba formado por 5 jóvenes:
Eric, un chico popular de la escuela secundaria local, Vanessa, una chica valiente y atrevida, Nick, un estudiante de medicina interesado en lo paranormal, Claire, una joven artista obsesionada con la muerte, y Thomas, un estudiante de ciencias que era escéptico sobre la existencia de fantasmas. Los amigos llegaron a la escuela antigua justo después de medianoche, armados con cámaras, grabadoras y linternas. Al entrar a la escuela, se sorprendieron por la oscuridad y la sensación de estar siendo observados, pero continuaron con su exploración. Descubrieron el salón de clases de historia, donde habían encontrado a Jessica muerta, pero algo parecía diferente. De repente, los amigos escucharon un ruido detrás de ellos, y al darse la vuelta, vieron una sombra que se movía. Asustados comenzaron a correr, pero la puerta cerrada les bloqueó el camino. Fue entonces cuando comenzaron a sentir un aliento frío de alguien en su cuello. Uno de ellos comenzó a filmar y vieron una figura espectral acercándose a ellos. Los amigos intentaron huir, pero se encontraban atrapados en una espiral de escaleras que parecía llevarlos cada vez más profundo en la escuela. La figura los seguía de cerca, mientras que los amigos intentaban desesperadamente encontrar una salida. De repente se encontraron en un pasillo largo y oscuro y vieron una puerta cerrada al final del mismo. Mientras corrían hacia ella, la figura espectral comenzó a perseguirlos y los amigos podían escuchar el sonido de sus pasos detrás de ellos. A medida que se acercaban a la puerta, esta se abrió sola, revelando una escalera que llevaba al sótano. Con el corazón latiendo acelerado, los amigos descendieron las escaleras y se encontraron en una habitación llena de escombros y objetos viejos. En el centro de la habitación había un altar, y en el altar estaba la figura de un hombre vestido con una túnica negra. Los amigos se acercaron con cautela, pero la figura no se movió. En la pared detrás del altar había una frase escrita en letras rojas: "La venganza es mía". De repente, una ráfaga de viento sopló por la habitación y los amigos sintieron que algo se movía a su alrededor. La figura en la túnica negra comenzó a moverse y los amigos se dieron cuenta de que no era una persona real, sino un muñeco de ventríloco antiguo. Entonces el muñeco comenzó a hablar. "Yo soy el verdadero asesino de Jessica", dijo el muñeco con una voz siniestra. "Fui yo quien la mató. Y he estado esperando durante años para vengarme de todos ustedes". Los amigos comenzaron a retroceder, pero la puerta detrás de ellos se cerró de golpe, dejándolos atrapados en la habitación. El muñeco continuó hablando y comenzaron a escuchar otros sonidos extraños en la habitación. Entonces un foco de luz apareció en la habitación y los amigos se dieron cuenta de que alguien había entrado. Era un policía, quien les explicó que habían estado buscando al asesino de Jessica durante décadas y que finalmente habían encontrado su escondite en el sótano de la escuela antigua. El policía les dijo que el muñeco de ventríloco era utilizado por el asesino para manipular a sus víctimas y que había estado escondido en la escuela durante años. Los amigos salieron de la escuela temblando de miedo y agotados. Nunca habían sentido tanto terror en sus vidas y la experiencia los cambiaría para siempre. A partir de ese momento, nunca volvieron a acercarse a la escuela antigua de Cedar Creek y siempre recordarían la noche en que descubrieron la verdad sobre el asesinato nunca resuelto de Jessica. Sin embargo, la pesadilla aún no había terminado. A medida que pasaban las semanas, los amigos comenzaron a notar que algo extraño estaba sucediendo en su ciudad. Había un aura de oscuridad y misterio, y la gente hablaba de avistamientos de fantasmas y espíritus en todas partes. A medida de que investigaban, descubrieron que las muertes misteriosas estaban ocurriendo cada vez más en su comunidad, todas ellas relacionadas con la antigua escuela. A medida que profundizaban en la investigación, los amigos descubrieron una terrible verdad. El espíritu del asesino de Jessica no había sido derrotado en la escuela antigua. En cambio, había sido liberado y estaba causando estragos en la ciudad.
El asesino había estado usando el muñeco de ventríloco para controlar a sus víctimas y llevarlas al sótano de la escuela, donde las mataría y las usaría como ofrendas para alimentar su espíritu. Los amigos se dieron cuenta de que tenían que detener al asesino antes de que fuera demasiado tarde y comenzaron a planear su siguiente movimiento. Sabían que tenían que encontrar una manera de cerrar la puerta del sótano para siempre, y para hacerlo tendrían que enfrentar al espíritu del asesino cara a cara. Los amigos regresaron a la escuela antigua armados con su valor y determinación. En el sótano se encontraron con el muñeco del ventríloco y comenzaron a hablar con él. A través del muñeco, el espíritu del asesino comenzó a hablar y reveló su nombre: Henry Smith, un antiguo profesor de la escuela que había sido despedido después de ser acusado de abuso sexual. Conocer su verdadera identidad fue la llave que los amigos necesitaban para cerrar la puerta del sótano y sellar al espíritu del asesino para siempre. Sin embargo, en el proceso, uno de los amigos perdió la vida, sacrificándose para que los demás pudieran cerrar la puerta. La ciudad de Cedar Creek nunca se recuperó por completo de los eventos que ocurrieron en la antigua escuela, pero para los amigos se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida humana y de la oscuridad que puede ocultarse detrás de las fachadas más tranquilas. Y aunque habían enfrentado sus miedos más profundos y habían salido victoriosos, nunca olvidarían la noche en que descubrieron la verdad sobre el asesinato nunca resuelto de Jessica y la oscuridad que se había apoderado de su ciudad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.